¿Qué tal estáis? Bueno, después de una entrevista hablando de economía, ahora vamos a hablar de este libro. Yo presidente, de Tristán Paniagua. Bueno, ¿habéis leído alguna vez un libro escrito o donde hay un seudónimo en la portada? Sí, algunos sí ha habido, otros casos. Pero aquí lo sorprendente es que vamos a hablar de un thriller que mata, desmonta, critica la política española actual. Es decir, que probablemente podemos estar aquí hasta mañana, visto la situación política actual. Pero primero vamos a desvelar quién es Tristán Paniagua, porque no es un escritor, son tres. Y como aquí hacemos las cosas en grande, pues han venido los tres. Y como no quiero presentarlos yo, que prefiero que se presenten ellos, aunque los conozco bien, son buenos amigos y además que conocen muy bien la política española, y os voy a dejar ya. Empezamos, si quieres, propio. Empezamos. Tristán, tres tristes tigres, como Cabrera Infante. Yo soy Mario Garcés. Muy bien. He sido secretario de Estado con el Partido Popular, subsecretario. He sido Sí, portavoz señor. adjunto del Partido Popular. Y para la gente que no me quiere, soy inspector de finanzas del Estado. Esas cosas que nunca se deben decir cuando uno quiere ligar. Soy inspector de Hacienda y esas cosas siempre quedan mal. Y siempre viene bien teneros como amigos. Sí, sobre todo para saber lo que hay que hacer en o el lo que mes no de hay que mayo, hacer. junio me llama muchísima gente y siempre colaboro y Imagino. siempre me llevo un café, ¿no? Y lo que es más importante, sobre todo, soy amigo de estas dos personas que están a mi lado, con las cuales he compartido una experiencia literaria Que magnífica. no ideología política, supongo. Que no, bueno, yo procedo del Partido Popular, ellos no proceden del Partido Popular, como dirán ellos mismos. Afortunadamente, a lo mejor para ellos, pero en cualquier caso hemos tenido una idea compartida y es escribir. Qué bueno, ¿no? Pues fantástico. Luis. Bueno, lo primero, Eupropio, muchísimas gracias por darnos este hueco contigo. Me autodefino en redes sociales como funcionario del Estado, no del Gobierno. Funcionario del Estado significa personas que trabajan para el servicio público, sea el gobierno que sea. Los que son funcionarios del Gobierno son personas que trabajan para un partido. Yo trabajo desde hace 39 años para el Estado y eso me ha permitido tener una autonomía que cuando me he metido a hacer labores políticas, en mi caso lo que es más característico mío es cuando fui coordinador general del ayuntamiento con Manuela Carmena, en el ayuntamiento que ella dirigió. Que sabes, ha estado aquí ya claro, sí. bastante. Y cuando Manuela me pidió que yo coordinara a nivel general todos los servicios del ayuntamiento, pues me pareció un reto importante. Y luego mi experiencia política inmediata de concejal del ayuntamiento me permitió aprender muchas cosas que hemos vertido en este libro. Porque, por decirlo ya muy rápido, y le paso ya a José Manuel para que se presente, este libro retrata la cara más fea de uno de los agentes de la política, que es los partidos políticos. Nada más y nada menos. Hemos intentado ser un médico al que le llega un paciente que Muy le bien. duele algo, y ese paciente al que le duele algo le duele los partidos políticos. Nada más y nada menos. Pues un placer, Eupropio, como siempre, estar aquí contigo, y yo me presento también brevemente. Yo soy arquitecto de profesión, doctor arquitecto. Durante un tiempo fui concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, concejal de urbanismo, en términos así coloquiales que entiende todo el mundo, durante la etapa también de Manuela Carmena como alcaldesa. En aquella época nos conocimos, coincidimos con Mario como su secretario de Estado de Fomento, que se llamaba en aquel momento el Ministerio, y con Luis, que era el coordinador general de alcaldía, como ha dicho, y coincidimos además por esa operación tan mediática en este momento. Igual ahora ya ha perdido un poco de foco, pero la llamada Operación Chamartín, ¿no? Y de aquella etapa, aparte de estar en el ayuntamiento, yo participé en los inicios de Podemos, salí de Podemos, participé en la construcción de Más Madrid, salí de Más Madrid, por eso de que, digamos que no soy muy compatible con las órdenes cuarteleras y con las ideas que no comparto y que hay que aplicar porque lo dice el líder de turno, ¿no? Entonces, compartiendo, digamos, estos análisis o este funcionamiento de la política con Mario y con Luis, pues decidimos lanzarnos a trasladárselo al público. Y pensábamos que a lo mejor el ensayo pues era un formato un poco más
más árido, ¿no? O más dispuesto para aquel que ya está familiarizado con la política y que ya sabe cómo funciona. Queríamos abrirlo y por eso nos lanzamos a escribir esta novela. Novela thriller. ¿Qué nos podemos encontrar? Sin hacer demasiado, ¿no? Spoiler del libro. ¿Qué nos encontramos en este libro? Pues te doy la palabra enseguida a mis compañeros, pero yo creo que una de las cuestiones que nos vamos a encontrar en este libro es, lo primero, una historia entretenida. Un thriller que te tiene pegado a las páginas desde el inicio hasta el final del relato. Y es verdad que complementariamente a esto, como el thriller se enmarca en el contexto del funcionamiento de los partidos, las organizaciones, las instituciones, las lógicas que operan en el ejercicio del poder o en el ascenso, en la búsqueda del poder, pues el lector se va a llevar, además de esa buena historia, que entendemos que es una buena historia, entretenida, se va a llevar un conocimiento de cómo funciona la maquinaria política por dentro. ¿Le va a interesar el libro a quien no le gusta la política o a quien, mejor casi, está hoy mismo asqueado por la política? Bueno, la realidad es que la mayor parte de la sociedad española está asqueada con la política. Es decir, que y da muchos igual. lectores potenciales. Tenemos lectores potenciales eventuales que han disfrutado con el libro. ¿Cuál era nuestro problema? Que queríamos darle un enfoque, una perspectiva literaria diferente. En primer lugar, que no pareciera que éramos los clásicos pornopolíticos que hacemos de pronto un libro. Define esto de No, pornopolítica. digo que hay gente que hace pornografía literaria. ¿Qué es la pornopolítica? En vez de saber escribir un libro, lo que hacen es lanzarse al erotismo literario. Vale. O sea, y ya con esto leemos todos entre líneas también, ¿no? O sea, no es el clásico político que haciendo uso de sus prebendas políticas y de sus contactos, no. Algunos tiramos... Sí, efectivamente. Algunos que usa la política, bueno, cobardes o oportunistas, arribistas literarios, en fin. Entonces, pero me gusta lo de porno. Lo que queríamos era tener un producto literario de calidad, que eso nos ha costado más de 1 año y medio porque ha sido un trabajo arduo. O sea, ponernos en común los tres es complicado. Luego os voy a preguntar cómo habéis escrito en 3. Y sobre todo, describir la política desde dentro. Fíjate que lo decías muy bien, nosotros estamos hartos ahora, todos los ciudadanos, de escuchar y leer lo que estamos viendo. Que si de pronto la Diputación Provincial de Almería, cuyo presidente me he enterado hoy que le había puesto el nombre a un auditorio en un pueblo, su propio nombre, un tipo 40 años, ya que de esa manera se deforma. Es una deformación absoluta. Un pipiolo para los porque naturaliza. No, sin ofender a ningún político joven, pero la realidad que ponerse el nombre a una institución cuando tienes 40 años y no eres... me va a permitir este señor, nadie totalmente de acuerdo. Algo de ego tendrá este señor. Pues esto es precisamente. Enrique Iglesias hizo sus memorias a los 32 años. Eso es. Pues este es un personaje, se llama Humberto Hurtado, en homenaje a Humbert Humbert de Lolita Nabokov. Hay varios homenajes a la literatura universal. Empezamos incluso como el Moby Dick de Melville, con Yo me llamo Humberto Hurtado y voy a ser su presidente del gobierno. Es una experiencia narrativa desde dentro, en primera persona, donde alguien que va a ser presidente del gobierno describe cómo ha sido la forja de ese personaje desde la infancia hasta ese momento en que va a ser proclamado presidente del gobierno. Por lo tanto, es una narración sobre la supervivencia, sobre la profesionalización de la política, sobre cómo alguien sin títulos universitarios que miente es capaz de llegar a lo más alto, ya que has tenido algún ejemplo que se ha hecho muy famoso. Y por cierto, lo habíamos escrito antes de que se hiciera famoso ese y otros ejemplos en la crisis famosa de los títulos de este verano, ¿no? O sea, personajes desaprensivos que su única función es resistir, sobrevivir, que el bien común no existe, que existe el bien individual. Y ese es el personaje, pero visto desde dentro. Como alguien intenta tener esa idea de que yo soy el poder absoluto, cómo voy creando una tribu y cómo esa tribu me lleva hasta alcanzar el máximo poder. Luis, tú has estado de coordinador, además de peso. Me acuerdo esa etapa, Luis Cueto era casi la sombra de Manuela Carmela, y lo digo de forma positiva, no la sombra negativa. En muchísimas cuestiones, las más prácticas, más financieras, más logísticas, ¿no? Si quieres, ¿no? Pero has vivido una etapa política, hombre, que para Madrid, para mí, lo digo yo, ha sido muy bonita, sin ninguna duda. A mí, solo el hecho que llegue a gobernar una ciudad como Madrid alguien que no es de ningún partido político, a mí ya me parecía maravilloso por mi idea de la política, que tampoco está ligada necesariamente a siglas, ¿no? Por lo tanto, es posible
vivir Claro. sin las ataduras y sin todo lo que describí de una forma cruel en este libro de la estructura, sistema de los partidos políticos, ¿no? Sí, fíjate, nosotros nos comprometimos con Manuela en tanto que no teníamos que jurar fidelidad a ningún partido político. No éramos de Podemos, no éramos de Izquierda Unida, no éramos de nadie. Éramos ciudadanos que nos comprometíamos con una persona con un carisma y un liderazgo a hacer algo por Madrid. Y Así eso es. funcionó. Tan es así que cuando Manuela ya no fue alcaldesa, nosotros nos resistimos a entrar en la lógica de un partido político llamado Más Madrid cuando quisieron convertirse en partido político. Y por ¿O eso, resististe? claro, nos salimos de aquello. Renunciamos al acta de diputado de Más Madrid, de concejal, Porque y no nos te fuimos sentías porque reconocido. nosotros entendíamos que en el ámbito municipal lo más importante es la gestión, es decir, vivienda, sanidad Claro. municipal, limpieza, es la gestión de los asuntos y por tanto no hace falta una ideología de partido político. Y en ese sentido, cuando concurrimos José Manuel y yo a las elecciones, desesperadamente intentamos presentarnos como una agrupación de electores. Es decir, que en este libro volcamos también toda nuestra experiencia de cómo la lógica de un partido político te lleva a una especie de jerarquía, de adulación al líder, etcétera, etcétera. Mario contaba el otro día en otra entrevista que este libro es quizá de los primeros que representa al político profesional, el que no tiene salida fuera de la política, que no tiene una profesión fuera. Y el nunca que- la va a tener, probablemente. Y como ha quemado sus naves, porque desde las juventudes dejó la carrera, dejó el despacho, dejó el gabinete de médico o lo que fuera, traga con lo que sea porque ya no tiene vuelta atrás. Nosotros tres teníamos salida de la política y eso nos ha dado una independencia en aquel momento y hoy para contar lo que nadie cuenta. Mensajes positivos que podemos traer de este libro. Es decir, porque claro, la idea de realmente casi, bueno, no digo matar, ¿no? Pero una lectura tan absolutamente realista, cruel incluso, del político profesional o de la estructura de los partidos, evidentemente lo que casi nos dice, visto cómo está funcionando la política actual, que pocas posibilidades o poca gente buena llegaremos a ver en la política. Sí, fíjate que nosotros hemos construido un personaje que podría ser cualquiera, ¿no? Yo creo que cualquier lector lo va a identificar con sus filias o con sus fobias, en función Sí, también... con algunos de los políticos activos, Sí, por ejemplo. sí, pero casi con cualquiera, porque la tesis que, digamos, traslada esta novela es que cuando tú superas todos los filtros, todas las pruebas que tienes que pasar para llegar ahí, para llegar a liderar un partido, un grupo municipal, un grupo parlamentario, llegar a aspirar a la presidencia del gobierno, has pasado tal cantidad de filtros que te han modelado como un sujeto funcional al sistema político, diría, donde los partidos son una parte importante de ese engranaje, pero es todo el sistema, porque en las instituciones, y también lo vemos, los partidos y las lógicas imperan de la misma forma, ¿no? Entonces, yo creo que... De que todos los partidos son iguales, más o menos. En su funcionamiento por lo menos sí. la maquinaria, En su funcionamiento sí, porque de funcionamiento. fíjate, Euprepio, nosotros cuando tenemos esa primera idea de montar esta novela, ¿por qué surge esa idea? Porque tenemos un diagnóstico compartido. Y como ha dicho Mario, viene de un lugar político, yo de otro y Luis de otro, que podemos tener mayor o menor afinidad ideológica. Mario y yo somos los dos únicos liberales de cada una de nuestras fuerzas políticas, pero... Así nos va, así nos va. Así nos ha ido, pero quiero decir que el diagnóstico del funcionamiento interno de la lógica es compartido. Entonces, el personaje no es ni bueno ni malo, no es un héroe ni un antihéroe, es una persona normal que supera todos los elementos que hay que superar para llegar a poder triunfar en política. Y decías un mensaje un poco luminoso. Bueno, nosotros, y lo planteaba Luis hace un rato, somos casi como el médico al que le viene un paciente que está muy enfermo. Y decimos, pues usted tiene este problema aquí, este otro aquí, y para tratarse esto hay que hacer un tratamiento de choque, y para esto tendrá que hacer dieta, y para esto tendrá que hacer deporte. No maten al mensajero. Nosotros estamos dando una fotografía de la situación y precisamente con esa fotografía podría servir, o alguien la podría utilizar para aplicar una terapia o para diseñar una terapia. Pero no nos culpen de la situación que estamos retratando, porque en este caso hemos tratado de ser meros traductores de esa situación que hemos vivido y que hemos plasmado en esta novela. Yo
Yo, si quieres, te Sí. complemento esto. Más que dar una receta de esto es un horror y donde hay que ir es por aquí, nuestra novela no quiere ser moralista en ese sentido. Ni quiere dar consejos. Ni quiere dar un especiales. consejo, porque es una voz de alarma, es una especie de... Esto puede ir a peor, yo creo que va a ir a peor. Es decir, que Sí. mi percepción es que los partidos políticos, hasta que estén en el límite del abismo, no van a reaccionar. Es decir, en tanto que aunque vote cada vez menos gente, tengan los cargos, tengan el dinero, tengan la capacidad de colocar gente, tengan el poder, nada, no es verdad, verdaderamente no es preocupante para la estructura mafiosa de colocación de los partidos políticos. Sin embargo, lo que nosotros queremos es lanzar una voz de alarma. Es decir, antes de que el sistema se desacredite ya del todo, tienen que reaccionar. Porque si no vendrá Trump, si no vendrá Orbán, si no vendrán gente que tiene muy claro la destrucción de la democracia. Y por tanto, si queremos salvar la democracia, hay que hacer cosas distintas. No vale seguir mirando para otro lado. Nuestro libro es una señal de alarma. Te voy a coger, no sé si de esto hablará el libro, pero sí, me gusta lo que tú dices, pero claro, yo conozco mucho a Manuela. No digo que es una buena amiga, pero desde luego nos hemos visto muchísimas veces, por lo tanto creo que la conozco bastante bien, además de haberla entrevistado en diferentes ocasiones. Claro, estáis dibujando un panorama tremendamente crítico con el cual yo diría que estoy totalmente de acuerdo, conociendo cómo funcionan todos los partidos, o casi todos. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué no hay más Manuelas Carmenas? ¿O por qué el fenómeno Manuela Carmena se acaba con Manuela Carmena en ese momento? ¿Me permitís que hable yo incluso, no Sí, en nombre de claro. Manuela, pero es verdad que yo Sí, tenía, de hecho, tenía en el muy buena libro, relación con Manuela, por lo Claro, tanto por puedo eso te también, digo que- en mi caso, la relación Porque era al buena. final el éxito de Manuela en ese momento fue justamente una reacción a todo lo que estás comentando. Pues, Es decir, yo creo que todo el mundo que votó a Manuela fue porque probablemente no se había leído este libro porque no existía, pero estaba asqueado con los pero partidos fíjate, tradicionales. en primer lugar, porque hay que ser valiente. Hombre, Ya hay muy por pocos supuesto. valientes en la sociedad. Vale, me parece... En segundo lugar, porque hay que tener algo detrás para poder volver. Manuela tenía un gran prestigio profesional, lo tiene, un gran Claro, lo prestigio sigue profesional, teniendo, claro. es una persona asentada intelectualmente, se puede o no compartir, en mi caso, sus propias ideas, pero yo con ella, por ejemplo, siempre tenía una relación muy fluida, y eso siempre ella lo ha reconocido y yo lo he reconocido, que desde posiciones opuestas podíamos fluir. Y en tercer lugar, porque para construir ese proyecto tienes que tener también un grupo de gente que te siga. Y puede haber un valiente, pero que haya ya 40 valientes que te sigan es muy difícil. La política es un ejercicio no de audaces, es un ejercicio de supervivientes. El superviviente es un mediocre, el superviviente es un interesado y el superviviente acaba convirtiéndose en un mezquino. Manuela Carmena es todo lo contrario a eso. ¿Podría surgir alguien también en la derecha o en la parte más liberal que pudiera arrancarlo? Hay gente que quiere hacer este tipo de proyectos, pero cuesta dinero. Posicionar un partido político cuesta mucho dinero ahora mismo, porque estás peleándote con estructuras organizadas que manejan el presupuesto público y manejan otro tipo de presupuestos. El poder de los medios de comunicación, los propios medios, si alguien quiere surgir, lo van poco a poco escorando hacia una esquina para acabar exterminándolo. Por lo tanto, las posibilidades son muy limitadas, pero desde luego, en su momento, voy a contar una cosa que no sabéis. El día que ganó Manuela Carmena, yo me bajé a ver cómo era la celebración. Me bajé, porque yo siempre tengo curiosidad, incluso en el 11M yo me bajaba, en el 15M yo me bajaba, ¿no? Y me acuerdo cuando gritaba ganó la alegría, ganó la sonrisa. Yo pensaba ingenuamente, digo, madre mía, cuando le toque, no sé a quién va a nombrar coordinador ni concejal de urbanismo, pensaba, digo, cuando le toque gestionar con la sonrisa. Ya verás la sonrisa donde se le mete. Y ya veremos, digo, ya veremos, ya se se le fue. mete la sonrisa. Luis. Vamos a ver. El caso de Manuela yo creo que cumplió el 100% de su cuota de éxito porque la gestión municipal se basa mucho en la gestión cercana de asuntos muy de intendencia. No tiene que declarar la guerra a Ucrania ni hablar del aborto. Tiene que gestionar limpiezas, tiene que gestionar el urbanismo, tiene que gestionar cosas que son de andar por casa. Y eso es 100% la obsesión de Manuela, que la gestión funcione, que la intendencia de la casa funcione. Y para eso
no es tan imprescindible la maquinaria ideológica de un partido político. De hecho, Manuela fue muy personalista en su gestión. Sin duda. Muy personalista, y en tanto que su carisma fue intocable, no le pasó factura. Pero una persona que no tuviera ese mismo carisma, haciendo lo que ella, haciendo desplantes un día sí y otro no a Podemos, a los que le habían apoyado para ser alcaldesa, pues tiene mucho riesgo. Y por tanto, de alguna manera, los que estábamos ahí no nos podemos mirar para otro lado sabiendo que era un espejismo. Es decir, no es un sistema sostenible porque no hay tantas Manuelas que vienen de la tragedia de la Atocha, de la transición heroica y de la intocabilidad durante tantos años de jueza de vigilancia penitenciaria. Es decir, un sistema ni un país no puede vivir de heroínas. Tiene que vivir de sistemas estables. Y por tanto, yo creo que tuvimos el privilegio de decir sí se puede, hay alternativas, se puede gestionar de otra manera, no hacen falta la cuerda de agencias de colocación en la que consisten los partidos políticos, pero sin embargo es muy endeble, porque sin ella eso no se sostiene. Y José Manuel, todos me estáis transmitiendo una visión bastante pesimista del futuro del partidismo, ¿no? Ya del bipartidismo, aunque yo sigo pensando que el PSOE y el PP sigue teniendo nostalgia, ¿no? Del bipartidismo que nunca volverá como tal, ¿no? Pero tenéis una visión, la estáis transmitiendo absolutamente pesimista de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué puede cambiar o qué podría cambiar este panorama tan siniestro, yo diría casi, de la política actual? Es decir, no quiero recetas, no estamos aquí, estamos para presentar un libro, pero sí me gustaría saber vuestra opinión de cómo de alguna forma, visto que parece que Manuela Carmena no va a haber, o parece que no, ¿qué recetas puede haber que puedan parar este suicidio prácticamente de la sociedad actual, sino de la democracia? Si aceptamos la tesis que defendían Luis y Mario, que estamos en una deriva que parece que va peor y que estamos cada vez más cerca del abismo, pues cuando se llegue al abismo y te lances por el precipicio, yo creo que pueden ocurrir dos cosas. Una, ir a un modelo de superación, digamos, de un sistema democrático, por lo menos en lo formal, tal y como lo conocemos. Y hay modelos autoritarios que cada cual tendrá en función de sus filias y fobias políticas los que le parezcan más o menos atractivos. Y otra opción, otra posibilidad puede ser que la sociedad civil pues dé un paso adelante y cuestione el engranaje, porque ya digo, o sea, yo desde luego tengo una visión crítica con los partidos, pero creo que los partidos son una pieza fundamental del engranaje del sistema político, que es el que ahorma a este tipo de sujetos, ¿no? Okay. Y acaba produciendo este tipo de personas que llevan las comunidades autónomas, los ministerios, los gobiernos, las responsabilidades, y que están todos cortados por el mismo patrón. Entonces, puedes llegar a un momento en el que la sociedad se harte de delegar en este tipo de sujetos la presidencia de la comunidad de vecinos. Si tú tienes un presidente de la comunidad de vecinos como estos, a lo mejor dices que lo lleve otro, ¿no? Que con este no nos da la subvención para habilitar la fachada o no nos arregla la calefacción cuando viene el invierno, ¿no? Y decida, bueno, pues buscar perfiles más solventes, no solo desde el punto de vista académico, intelectual, que ya lo hemos visto, sino desde el punto de vista de las convicciones morales, ideológicas, que permitan decir, oye, esta persona cree en algo, ¿no? Porque el problema de la política actual, desde mi punto de vista, es que los que están ahí, los que han llegado, no creen en nada más que, como decía Mario, en su propia supervivencia. Oye, como si os ocurre presentar el libro el mismo día, en misma tarde, a la misma hora que lo presenta Juanma Moreno Bonilla. Es suyo. Yo pensaba que ibas a decir unas horas antes de que muriera Franco. Yo, vale, pues no lo sé, me imagino que estamos en plena transición literaria, ¿no? Bueno, Juanma yo lo ha presentado en Sevilla, en Málaga, lo seguirá presentando. Pero en Madrid lo presenta hoy. En Madrid se llenará y los afiliados irán a hacerse la foto, lógicamente. Era una ahora la gente inteligente vendrá al nuestro. Bueno, en primer lugar, sí que... Podemos ir allá a vender los libros. Lo que voy a hacer... No es mala idea, saliendo, ¿no? A la salida. Sí, pues mira, por cierto, visto que te lleves este, llévete también esto, que es mejor. Es mejor. Pero fíjate... Este es el que cuenta la verdad. Saben las noticias y ahora les contaremos la verdad. Conectando un poco con lo que has dicho, fíjate, si nos vamos a una librería y nos vamos a la isla principal de ventas, están los libros de políticos que no han escrito políticos.
que lo han escrito lo que antes se llamaba negros, ya no se podía decir Sí, ya sí. negros, ya son los ghostwriters, ¿no? Efectivamente. Luego están los libros de premios literarios que no sabemos quién lo ha escrito y para qué lo ha escrito. Sí. ¿Y por qué le han dado el Y premio? porque le han dado el premio. Sí. Cuando se presentan 2.000 personas, casualmente siempre surge Efectivamente. un premiado sorprendente. Y- Que en la ley de la probabilidad es la Casi ley, siempre la novela peor de la, la 2000 que han novela escrito, peor, sí. efectivamente, pero que No casualmente... hace falta que aclaremos de qué Y estamos no aclaremos cómo No. se hace tampoco, que hay un notario No, en no, este tipo calla. de premios, no aclaremoslo cómo se hace. Evidentemente. 3. Ya lo dijo Juan Luego Marcel. está el libro de la famosa, que tampoco ha escrito la famosa, se lo ha escrito alguien. Y luego está nuestro libro que está con seudónimo. Entonces el otro día cuando me pasaba por la librería decía, pero aquí alguien escribe los libros con su nombre realmente en este país. O sea, hay políticos que no son políticos, escritores que no son escritores, famosos que no se sabe por qué son famosos, ¿no? Entonces es un país, que lo estabais comentando ahora, requiere una regeneración, una higienización brutal. No solamente España, hay otros países. Vengo estos días de Sicilia y de Nápoles y te digo también, necesita un rebote moral, un rebote social Está el importante. libro de Maribel, de nuestra amiga Maribel, Bueno, que hasta se atreve a escribir un segundo, Sí, 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 que voy sí. a presentar la semana que viene. Bueno, pues ahí está, bueno, un magnífico libro, ya recomendamos el libro. Entonces, a partir de ahí, fíjate, lo estabais hablando antes, yo creo que nos ha tocado fondo, nos ha tocado fondo. Y nos ha tocado fondo porque la mediocridad está anudada a más mediocridad. Y porque cuando un mediocre alcanza a ser presidente de una comunidad, del gobierno o de un ayuntamiento, se convierte en reflejo y espejo de otros, que consideran que pueden seguir su mismo camino. ¿Qué hacer ante esto? Pues lo que tenemos que hacer, evidentemente, es resistir los que tenemos la convicción y creo que tenemos la inteligencia para poder resistir. Y tener el coraje de hacerlo. Pero es muy difícil, un propio es extraordinariamente difícil. Bueno, ahora os dejo 1 minuto de oro a cada uno, fijaros el lujo que tenéis, para vender Yo Presidente. Porque todo el mundo que nos está escuchando o viendo tiene que ir a comprar Yo Presidente de Tristán. Pues yo en mi minuto te diría que por 22 euros vas a tener el privilegio de abrir la cortina, de mirar desde dentro. Lo decía María el otro día en otra entrevista, la mayoría de los relatos políticos son lo que se ve. Lo nuestro es lo que no se ve, es el backstage. El 90% de las peripecias que se ven en este libro, lo que resaltan es cómo se llegó hasta ahí, cómo es la historia, qué es lo que ocurre detrás. Y por tanto, es una manera absolutamente maravillosa de ser un insider, de tener la mejor información de cómo funciona. Y lo decíamos en una promoción de estas que tenemos en redes sociales. La única forma de cambiar el juego es conocerlo. Qué Es bueno. la única manera. José Manuel. Pues yo lo que diría así, en primer lugar, es porque los lectores van a encontrar una buena historia. Van a encontrar una historia entretenida, ágil, que se lee bien, apasionante, que le va a mantener en tensión durante las 360 páginas que tiene la novela. Y de paso se van a llevar un aprendizaje de una faceta que no conoce todo el mundo, porque vemos lo que nos cuentan los periódicos o los telediarios, pero lo que no se ve es esa tramoya, ¿no? Y por último, ya que estamos cerca del Black Friday, creo que es dentro de una semana, porque seguramente van a encontrar un descuento, así que aprovechen y lo compren ahora en estos días. Y dile que en el bono joven los chavales se lo pueden regalar a sus padres, porque Muy bien. entra dentro del bono joven. Un buen punto. Ya el minuto es porque este libro nadie lo había escrito. Y cuando alguien es genuino y original, vale la pena apostar por él, ¿no? Este es un libro, el primer libro, sobre un personaje contemporáneo, que es el profesional de la política. No había existido en España. El político hasta ahora, hasta antes, incluso en la Segunda República, era un personaje vinculado a élites religiosas, terratenientes, de intereses, masonas. Pero es la primera vez que tenemos una generación de gente que ha cumplido ya 50 y 60 años y que no ha hecho otra cosa más que vivir de la política y que no ha trabajado nunca. Entonces lo que queremos es describir desde dentro ese proceso de creación de ese personaje netamente contemporáneo. No es un personaje clásico, no es un pícaro, no es un héroe, no es un antihéroe, sencillamente es un desaprensivo contemporáneo. ¡Wow! Bueno, yo estoy deseando, pero vamos, leerlo a tope, porque creo que nos va a dar muchas claves para saber a quién no tenemos que votar. Yo os deseo buena lectura y os dejo y que tengáis un fin de semana espectacular. Chao.